Hola de nuevo a todos. Vamos a continuar con la conferencia de clausura. Y bueno, ya habéis estado viendo a Javier Zugasto y Moriones durante todo este curso, pero os lo voy a presentar. Y ya con esta ponencia acabamos la sesión de esta quinta edición del curso de discapacidad y dependencia en enfermedades raras. Bien, Javier Zugasto y Moriones es el director del Centro de Valoración de Discapacidad y Dependencia en la Agencia de Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y es médico del equipo de valoración. Es vocal de la Comisión de Valoración de Incapacidades Laborales y el EBI del INS durante 10 años. Desde el año 2007 es jefe del Centro de Valoración de la Agencia de Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas que integra al equipo de valoración y orientación de las personas con discapacidad, el equipo técnico de valoración de la situación de dependencia y el equipo de orientación laboral. Además, es representante de la Comunidad Foral de Navarra en la Comisión Técnica de Seguimiento de la Valoración de Discapacidad y en la Comisión Técnica de Seguimiento de la Valoración de Dependencia y participante en diferentes grupos de trabajo relacionados con discapacidad y dependencia. Además, Javier participa y es habitual en todo tipo de divulgación en información sobre discapacidad en general y en nuestro caso le tenemos como referencia en divulgar discapacidad y enfermedades raras. Aquí ya es de sobra conocido y además en un aspecto que consideramos muy importante, que es el de informar tanto a pacientes como a asociaciones sobre la discapacidad. La última participación anterior a esta en el CREER fue en la última escuela CREER FEDER, una escuela de formación que impartimos a asociaciones de enfermedades raras. El CREER lo organiza junto con la Federación Española de Enfermedades Raras y estuvo aquí el año pasado, en octubre, en la 12ª escuela de formación. Y bueno, ya ha estado también en otras ocasiones. Nuestro objetivo fundamental, uno de los objetivos fundamentales del CREER es dar precisamente divulgación sobre diferentes aspectos, tanto a profesionales, como es en esta ocasión, como a las propias familias, porque pensamos que el conocimiento y su gestión es fundamental para llegar al fin y obtener esa calidad de vida que tanto buscamos y hablamos para las personas con enfermedades raras. Así que, Javier, me gustaría también agradecer a todos los ponentes de hoy. Ha sido una mañana muy intensa y muy interesante. Yo espero que os hayan gustado a todos, porque a mí lo que más me gusta de todo esto, y ya hablo por mí como profesional, es que cada día siempre aprendes cosas nuevas, ¿no? A Sofía y a Pilar las conocíamos, ya han participado también en otras ocasiones, como con Rafael. Y ahora en esta ocasión hemos añadido además al grupo a Ricardo Moreno de Andalucía, y la verdad que siempre aprendemos cosas nuevas y siempre es de agradeceros vuestra participación y vuestra implicación en enfermedades raras. Pues cuando quieras, Javier, ya puedes comenzar. Muy bien. Gracias, Begoña. Primero agradecer, por supuesto, al CEDER por esta labor que hace de divulgar el conocimiento, de dar visibilidad a las enfermedades raras y a la labor que hace este centro y por la organización de este curso, sobre todo a Begoña, que es la que más le ha tocado todos los temas organizativos. Bueno, ayer hablaba Aitor, el director del centro, que esperaba que este curso fuera provechoso. Bueno, espero que haya sido así, y a mí me toca un poco terminar y creo que algunas cosas voy a repetir cosas, pero creo que es importante para que nos quedemos con lo esencial. Aunque repita muchas cosas, voy a repetir las cosas que me parecen más importantes en los aspectos en los que yo soy experto, en valoración del grado de discapacidad y dependencia. La discapacidad, pues todos sabemos y vemos en el día a día, es poliédrica. Según desde qué punto de vista la veamos, la vamos a ver de distinta manera, distinta óptica, desde los profesionales de valoración, desde los profesionales de atención, ya sea de profesionales de salud, de servicios sociales, desde la perspectiva de las familias, del movimiento asociativo, y poniendo un poco en el centro las personas, ¿no? Una persona que es una persona con una enfermedad rara que, bueno, los médicos tenemos la costumbre de llamar pacientes,
siempre ha sido así, pero bueno, nosotros vamos a llamarlas personas con discapacidad. Lo primero, a mí me parece interesante, aunque a veces pueda ser un poco pesado, es definir un poco los términos, ¿no? Discapacidad, qué es dependencia, qué es enfermedades raras. Aunque tú no lo sepamos, voy a intentar ver qué es lo que es significado de la definición de discapacidad. ¿Por qué es importante? Definición viene del latín, que es definitio, que es poner límites. Discapacidad puede ser todo. Todo el mundo tenemos o hemos tenido, vamos a tener una discapacidad o tenemos en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a definir qué es lo que hacemos nosotros cuando valoramos el grado de discapacidad. Porque discapacidad, la capacidad para hacer actividades y discapacidad es un término amplísimo, como el de dependencia. Todos los seres humanos somos dependientes de otros en diversos aspectos. Soy dependiente, yo venía en el coche y soy dependiente del coche para llegar hasta aquí. ¿Quién se ha dedicado a inventar el coche? Pues somos todos dependientes de nuestra sociedad. Pero en el contexto en el que estamos, tenemos que aclarar qué es la dependencia. Por eso, lo primero es ver qué significa dependencia, ¿no? Por eso, en el año 1980, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publica la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Separa, por una parte, las deficiencias, que es una pérdida anatómica o anormalidad de una estructura o función, que es la parte que se asocia más un poco a la parte médica, ¿no? La parte clínica. La discapacidad pongo en negrita porque realmente de aquí viene el término discapacidad, que es una restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Las actividades, la capacidad para hacer una actividad. Todos los días me he levantado, me he duchado, me he afeitado, me he peinado, me he vestido, desayunado, tengo una serie de actividades laborales, luego voy a volver a casa con el coche, conducir, una serie de actividades, que son actividades de la vida diaria que hago yo. Y luego la minusvalía, que es una situación desventajosa para el individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso. O sea, la minusvalía ya se acerca a la parte social del rol que todo el mundo espera. Yo ahora tengo 61 años y bueno, todavía espera la sociedad que esté trabajando, aunque ya la mitad de mi cuadrilla se han jubilado, pero en principio todavía estoy en el laboral y la sociedad espera que yo esté trabajando. Eso, si yo tengo un problema de el rol que espera, eso es minusvalía, ¿no? Son términos diferentes, por eso separa, de tal forma que sigo un poco este esquema, ¿no? La enfermedad, una otitis, puede o no conllevar una deficiencia. Si se cura, no hay deficiencia permanente. Esa deficiencia puede llevar a una discapacidad en la comunicación, actividades de comunicación, y esa discapacidad de la comunicación puede llevar a una minusvalía, que por ejemplo, pues yo no puedo ir al cine con los amigos porque no escucho, yo no puedo estar en una conversación. Eso es la minusvalía, que cuando me afecta al rol social. Con esta terminología, en el 2001, este esquema es muy determinista, ¿no? Dices, hombre, pues todas las personas que tienen una sordera, pues ya son discapacitados y minusválidos. Hombre, pues depende. Ahí hay diversos grados de discapacidad en la comunicación y hay diferentes minusvalía. No es lo mismo una persona que otra. Entonces este esquema se modificó y en el 2001 la OMS aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, que es una manera diferente de entender la discapacidad. La discapacidad, a partir de la CIF, en la OMS, es un problema que se entiende globalmente como una interacción entre la persona y el contexto. Esto es un poco lo importante de la discapacidad. Y ahora, así como antes veíamos que la discapacidad estaba relacionada con las actividades de la vida diaria, ahora la CIF nos dice que la discapacidad engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Como ves, esto es lo que antes llamaba la CIDIM, deficiencia, discapacidad, que son las limitaciones en la actividad, y la minusvalía con las restricciones en la participación social
de una persona. Entonces ahora, digamos que la discapacidad engloba estos tres términos, ¿no? Esta es la propuesta de la CIF. Y el modelo, esto es importante, que es lo que estamos transmitiendo continuamente, que hay un modelo de interacciones, que la discapacidad no es algo estático, es algo que es muy variable. Está por una parte la condición de salud, que es la enfermedad, el diagnóstico, están las deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, que es diferente. Una persona con la misma deficiencia puede tener diferentes limitaciones en la actividad. Yo tengo una amputación de la pierna, que es una deficiencia, que es evidente, todo es igual, pero dependiendo un poco de diversas circunstancias, puedo tener diferentes limitaciones en la actividad. Si me ponen una prótesis, resulta que tengo pocas limitaciones en la actividad, porque con la prótesis supero todos estos problemas de la deficiencia y no tengo limitaciones en la actividad. Y las restricciones a la participación, si yo consigo un trabajo adecuado, yo trabajo de médico, no me hace falta llevar peso. Si tengo una amputación, tengo una prótesis, las restricciones mías en la participación pueden ser nulas, ¿no? Eso es lo que dice la CIF, ¿no? ¿Cómo interactúan estos componentes? Es importante esto entender porque los factores de abajo, los ambientales y factores personales, son los que se pueden modificar para que una persona con la misma deficiencia pueda tener menos limitación en la actividad, que son los factores ambientales, factores contextuales. Si yo estoy en silla de ruedas y vivo en un tercer piso sin ascensor, y posiblemente no puedo ni salir de casa. Tengo gravísimas limitaciones en la actividad y restricción en la participación. Y todos los factores ambientales actúan como una barrera. Pero si yo tengo un piso que tiene adaptado, con el baño adaptado, tengo una grúa, tengo un ascensor hasta abajo, me han quitado el escalón de acceso a la calle, vivo en un barrio que está todavía lleno, puedo conseguir que las limitaciones en la actividad sean muchísimo menores y las restricciones a la participación. Por eso es la importancia de los factores ambientales, que son los factores que se pueden modificar. Y luego están los factores personales, que son pues la raza, el sexo, la religión, y todos los aspectos un poco personales, que todo el mundo lo sabemos, que los que trabajamos en valoración, que son muy, muy diferentes. Cada persona es un mundo. Yo tengo, ante la misma deficiencia, yo tengo una amputación y puedo reaccionar de distintas maneras, en función de diversos factores, que son personales. Y ahí es un poco complicado, porque la CIF te dice, hombre, pero los factores personales están ahí, dice que están, pero no los ha clasificado ni los ha puesto como determinantes. Sabe que existen y te dice la CIF, oye, sabemos que hay unos factores personales, pero de momento no los he clasificado porque a la espera de futuros estudios. Pero todos sabemos que los factores personales influyen mucho en la situación de discapacidad. Bueno, este modelo de la CIF, que parece que es algo muy teórico, bueno, este modelo es el adoptado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en 2006, ratificado por España. ¿Qué quiere decir? Que en España hemos aceptado este modelo de la CIF, de la comprensión de la discapacidad. Y el Real Decreto Legislativo de 2013 del texto refundido de la Ley General se entiende por discapacidad a una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que esta es la definición que actualmente en España nos sirve para definir a las personas con discapacidad, más allá de lo que pensamos cada uno en función de nuestras ideas personales. ¿Qué es importante aquí? Lo que he subrayado, deficiencias previsiblemente permanentes. Entonces, claro, ¿qué deja fuera? Deja aquellas otras situaciones que no son permanentes, porque la discapacidad es un término que está asociado a deficiencias previsiblemente permanentes. Ayer, bueno, pues acompañar a otro asociado decía, ahora se van a valorar situaciones no permanentes y situaciones provisionales. Pues es que eso no es discapacidad. Que en el futuro se piense, se vaya también a valorar, no lo sé, pero ahora mismo estas situaciones que no son permanentes
no son discapacidad. Porque las deficiencias que no son permanentes, ahora mismo, según la definición de la ley de discapacidad, no son discapacidad. Y luego las barreras, aquí sí que las barreras, estas sí que pueden ser provisionales. Como he dicho antes, tú, según tu entorno, puedes tener barreras o no tener barreras o facilitadores, es lo que te dice la CIF, ¿no? Pero lo esencial dentro del concepto de discapacidad, que una persona tiene que tener unas deficiencias permanentes. Y la dependencia, ¿qué es la dependencia? Bueno, todos sabemos qué es la dependencia, pero en España la definición de la ley de dependencia, que es el artículo 2 de la ley de dependencia, se entiende por dependencia el estado de carácter permanente. Volvemos otra vez, incido y reincido en el tema, que la normativa dice que las situaciones deben ser permanentes. ¿Qué quiere decir? Que todas estas situaciones que no son permanentes, a efectos de la normativa actual, no son dependencia. Son situaciones, bueno, permanentes. Ya sabemos que situaciones de discapacidad provisionales las hay. Yo tengo una fractura de cadera y 2 meses, 3 meses tengo que ir con muletas. Esto es una situación evidente de discapacidad. Pero a efectos del reconocimiento de discapacidad no es discapacidad. La situación de dependencia es lo mismo. Yo tengo una CV, tengo una hipaxia derecha y durante la rehabilitación, 3 meses, 6 meses, puedo ser dependiente. Pero a efectos del reconocimiento de dependencia, esto no es dependencia. Que tiene que quedar bien claro, porque yo entiendo que las personas, los usuarios o todos los que nos ha pasado una situación, nos gustaría que nos atendieran, que es cuando necesito. Yo cuando necesito la plaza de aparcamiento es cuando me rompo la cadera y voy con muletas. Es cuando necesito. Es que entonces cuando me la necesito no me la dan. Bueno, pues es que la normativa actual dice que estas situaciones jurídicamente, a efectos de nuestra normativa, no son discapacidad y no son dependencia. Y luego habla en que se encuentran las personas por razones derivadas de la edad, la enfermedad, la discapacidad y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual, sensorial, pérdida de autonomía. Este es un problema que yo veo que nos ha liado un poco, porque la autonomía está muy relacionada con la capacidad mental, la capacidad de tomar decisiones, y se ha mezclado con la dependencia. Y la autonomía no es lo contrario que la dependencia. Yo puedo ser una persona con una tetraplegia que puedo tomar mis decisiones. Yo tengo la autonomía. Todos conocemos a personas con graves afectaciones físicas que son totalmente autónomos en su capacidad de autonomía. Tenemos políticos, personas conocidas. Es diferente la dependencia y la autonomía. La autonomía no es lo contrario que la dependencia. Pero en esta ley se ha mezclado todo, como veis, ¿no? Habla de pérdida de autonomía, física, mental, intelectual, precisan de la atención de otras personas o ayudas importantes. Ya estamos centrando un poco la dependencia. Que las personas necesitan de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Ya te dice, bueno, ya entramos en lo que internacionalmente todo el mundo conoce como dependencia, ¿no? Que esa persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria. Esto es lo que todo el mundo entiende por dependencia. Y luego, en el caso de esta ley, habla de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental de otros apoyos para su autonomía personal. Como podéis ver, esta definición de otros apoyos es una definición indefinida. Entonces, si no te aclara, no hace más que meter cosas raras que ¿qué es eso de otros apoyos? Bueno, pues no lo sé. Técnicamente es un problema luego para los técnicos, ¿no? Las enfermedades raras, no voy a repetir un poco, se ha dicho muchas veces, a mí este término tampoco me gusta demasiado. Para mí son enfermedades de baja prevalencia, ¿no? Eso de raro me suena un poco como tiene una connotación peyorativa, ¿no? Ese es más raro que un perro verde. Ya tiene esa connotación negativa para mí, bueno, son personas con enfermedad que son poco frecuentes, con unas características importantes de origen desconocido, dificultades diagnósticas, son generalmente discapacitantes, crónicas, complejas, pueden afectar a varios órganos, muchas veces son multisistémicas, conllevan problemas sanitarios, emocionales, psicológicos, educativos, laborales, tienen un impacto sociofamiliar, no voy a repetir pero bueno, sí que es importante porque estamos en el creer y está
presentación vamos a hablar de las enfermedades raras, ¿no? ¿Cuáles son? Pues hay 7.000, cerca de 7.000 están reconocidas. Como vemos aquí, si vemos, estás aquí, empezando por la A, cogido por orden alfabético, y aquí encontramos enfermedades con discapacidad, enfermedades sin discapacidad. ¿Una alopecia tiene discapacidad? Pues no lo sé si es discapacitante una alopecia, una alveolitis, un síndrome de Alport, una amelia, amiloidosis. Vemos diversas enfermedades, unas bien conocidas y otras poco conocidas. Realmente, bueno, pues el criterio de enfermedades raras a la hora de agrupar, para mí, bueno, pues tampoco me ayuda demasiado, ¿no? El término del diagnóstico me ayuda como valorador para conocer, como médico, como sanitario, tengo que conocer qué enfermedad tiene esa persona que voy a valorar, qué deficiencias tiene, tengo que conocer. Sí que es importante el diagnóstico porque me da unas pistas sobre las características generales de esa enfermedad. Pero no es determinante. El diagnóstico no es determinante. Lo que es determinante son las deficiencias. Deficiencias en los diversos aparatos u órganos. Entramos ya en la parte un poco ya central, ¿no? La parte mía, ¿no? Los baremos. Baremos de valoración de discapacidad y dependencia. Primero, insisto, definición. Baremos, ¿qué significa baremos? Baremos es una palabra que viene de un matemático francés, Barrème, que bueno, lo que hace es asignar una puntuación a diversos componentes. Digo, yo le doy una puntuación y luego lo mezclo, lo sumo, lo combino y le doy una puntuación final. Esto es un poco el trabajo de los baremos. Vemos que los baremos, pues cada vez hay más en la sociedad, ¿no? Pues hay baremo para los colegios, baremo para las VPOs. Se utilizan más los baremos, ¿no? De una manera un poco que se intenta ser objetiva, de juntar varias cosas, asignarles un valor, y aquí está la palabra de valoración. Yo le doy un valor a eso. ¿Y qué valor le doy? Una persona con una sordera, ¿qué valor le doy? Que esté sorda. ¿Cuánto? ¿Un 40? ¿Un 30? ¿Un 50? Seguramente sí. Aquí empezamos a preguntar a personas, a ver, una persona con sordera, ¿qué porcentaje te parece de tu discapacidad? Uno diría el 50, porque claro, una persona con sordera está limitada totalmente en su vida diaria. Aquí tenemos a las compañeras que tienen que estar haciendo, traduciendo al lenguaje de signos. Entonces ellas posiblemente dirían, es que una persona con sordera el 40% es poco. Otro te diría, una persona con sordera pues un 20%, un 15%. ¿Por qué? Pues joder, una persona con sordera tiene buena vista, tiene buenas piernas, tiene buenos brazos, puede trabajar. Para mí es poco, un 20%. Entonces, ¿qué valor le damos? Entonces, para eso acudimos normalmente a unas tablas de referencia consensuadas internacionalmente. Entonces, esto, ¿no? Le das un valor, ¿no? Un 40%, en este caso de la normativa nuestra, y la discapacidad y la dependencia, he explicado antes lo que es la discapacidad y la dependencia. ¿Por qué se utilizan los baremos? He dicho que cada vez se utilizan más. Utilización como instrumento para determinar el derecho a una prestación o recurso. Se utilizan porque los recursos son limitados. Lo ideal sería, yo digo siempre, ¿no? Pues en salud, tú cuando vas al médico y dices que te duele la pierna o la rodilla, no hay alguien en la puerta que te dice, si te duele mucho te atiendo, y si te duele poco, pues te digo que no te atiendo, ¿no? Te atiende todo el mundo, ¿no? Pues lo lógico es que, ¿no?, es un derecho universal, gratuito para todos. ¿Qué es lo que hace el baremo de valoración? Que dice, claro, te determina qué persona tiene acceso a las prestaciones de la discapacidad. Entonces se utiliza porque las prestaciones no son ilimitadas. A todos nos vendría bien tener la plaza de aparcamiento para llegar a todos los sitios. Aquí llego y aparco a todos. Ahora tenemos que determinar qué personas tienen dificultades graves de movilidad para favorecer que esas personas que tienen dificultades graves puedan acceder a los centros. Entonces tiene que haber un baremo para determinar qué personas tienen dificultades leves, moderadas o graves de movilidad. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos son limitados. Graduar los resultados en función de la dificultad. Entonces, un baremo tiene que ir graduando
en función de contra más discapacidad tiene que tener más puntos. Contra más dependencia tiene que tener más puntos. Y esto es importante también, a ser posible, gradación con criterios objetivos. Objetivos quiere decir que, bueno, a ser posible, que no es que digas, bueno, pues hoy le voy a dar 20, no, pues mañana 30, no, si le toca a un valorador que le dé 20, si le toca a otro 30, no, tenemos que ver unos criterios objetivos, a ser posibles, consensuados internacionalmente, y a ser posible que se utilicen en la práctica clínica. Características de los baremos de discapacidad y dependencia. Primero, un problema de salud. Esto también, bueno, esto trae muchos problemas porque es evidente que la discapacidad y la dependencia es debido a una deficiencia y por eso es un problema de salud. Pero tiene que haber un problema de salud. O sea, tenemos discapacidad. Yo si me quedo en el paro y no me contratan, tengo que saber por qué no me contratan. Porque tengo una hernia discal y entonces no quiere contratarme, porque tengo una agenesia, una hemiparesia y no voy a responder, o por qué. En la discapacidad tiene que haber un problema de salud. Yo tengo discapacidad porque tengo un diagnóstico y unas deficiencias. Agrupación homogénea, fiabilidad, sensibilidad y validez, que son las propiedades de los baremos, que quiere decir que sean fiables, que sean sensibles a lo que quiero valorar y que tengan validez en relación con otros baremos. Uniformidad de valoraciones profesionales. Siempre hemos visto una queja bastante frecuente, es que, bueno, según qué comunidad autónoma, pues a unos les dan más, a unos menos. Bueno, hay que intentar que las valoraciones sean uniformes, porque tanto la valoración de discapacidad como de dependencia son válidas en todo el Estado. Entonces, si son válidas en todo el Estado, yo si me voy a otra comunidad autónoma, no puede ser la valoración diferente. Tiene que ser válida en todo el Estado. Por eso hay una norma, que es un Real Decreto, que es válida para todo el Estado. Y luego, puesto en último lugar, pero es el primero, legislación y soporte jurídico. Realmente nosotros, cuando hacemos nuestro trabajo, que es la valoración, estamos aplicando una normativa. No es porque nos parezca justa o injusta, o buena o mala, lo que hacemos es aplicar una normativa, que esta normativa debe ser lo más exacta posible para defenderme a mí y para defender a los usuarios que tienen sus derechos. Si yo no lo hago bien, podrá reclamar y decir, oye, Javier, que yo me has puesto un 30 y yo creo que tengo un 40. Bueno, a ver, dime en la normativa actual por qué tú crees que tienes un 40 y no un 30 como se te ha reconocido. En discapacidad, como ves, es un baremo que ya viene de muy lejos, del año 84. ¿Por qué se hizo el baremo? Porque salió la LISMI con unas prestaciones asociadas a lo que entonces se llamaban minusválidos. Entonces, para tener derecho a las prestaciones de la LISMI, se hizo, ¿quiénes son minusválidos? Pues, ¿quién? Pues no sé. Se tuvo que hacer un baremo, que fue la orden de 8 de marzo del 84. Es un baremo que lleva ya la valoración en España, tiene un recorrido muy, muy largo, los equipos de valoración tiene un recorrido muy, muy largo, y en aquel momento se estudiaron las distintas opciones que hubo y se utilizaron las tablas de la Asociación Médica Americana. O sea, no es que dijimos nosotros, bueno, aquí en España vamos a darles estos, el tal, no. Se utilizaron las tablas de la AMA, que bueno, os pueden gustar más o menos, pero decir, bueno, pues hay unas tablas que las han hecho los americanos, que para estas cosas son bastante cerebrales y lo miden todo, y se utilizaron las tablas de la AMA. Y el grado de minusvalía se determinaba mediante la valoración de la discapacidad física y la suma de los factores sociales. Y se consideraba minusválido cuando se alcanzaba un grado igual o superior al 33%. Y esto es importante, porque de aquí vienen también pues, muchos de los problemas derivados, ¿no? Que muchas veces las personas que creen que tienen derecho a una prestación, la que sea por discapacidad, creen que tienen un 33. Un 33, ¿pero por qué un 33? Porque es un 33. Entonces, bueno, nosotros determinamos entre el 0, el 5, el 15, el 20, el 30, el 40, y la normativa es la que te dice que te exijo un 33%. Un 33. Nos parecerá justo o injusto, pero te exijo un 33. Y para tener un 33% de discapacidad
pues bueno, tienes que tener una deficiencia importante. Se elaboraron baremos específicos de tercera persona, que era lo que entonces era la dependencia, y la movilidad, que es lo que da acceso a la tarjeta de aparcamiento. Dentro del baremo de discapacidad había otros 2 baremos. Había las normas generales, que se decía, bueno, el modelo de la CIDIM, que dice, este baremo valora las deficiencias, pero realmente valoramos las limitaciones en la actividad, que es la discapacidad. Y bueno, realmente es una de las cosas que yo cuando empecé a trabajar decía, claro, estoy valorando la discapacidad, pero tengo un baremo que valora las deficiencias, porque los capítulos son de deficiencias, le sumo los factores sociales y le llamo minusvalía. Es un lío, ya veis, que realmente yo cuando empecé a trabajar digo, no, tú valoras la discapacidad, no valoras los diagnósticos de deficiencias, valoras la discapacidad. Ah, vale. ¿Y dónde está el baremo de discapacidad? Bueno, no, es un baremo de deficiencias. Ah, pero valor de deficiencias le sumo los factores sociales, que es la parte social, y eso me da la minusvalía. Pues bueno, pues es así, ¿no? Y los capítulos ya veis que realmente son capítulos de deficiencias. Son capítulos de deficiencias que aquí podemos ver que hay una correlación entre las especialidades médicas con cada capítulo, médicos y psicológicos. Ahí está el retraso mental, la enfermedad mental, el lenguaje, que son capítulos que pueden ser un médico, un psicólogo, hay capítulos médicos, y luego está los factores sociales. Y esto es un poco unos ejemplos que tengo aquí de lo que es el baremo actual, que es el decreto 71. La amputación del meñique un 4%, amputación de un pulgar 18%, amputación de la mano 47%, amputación del brazo 49%, una gonartrosis moderada severa, una amputación de la extremidad inferior, debajo de la rodilla un 32%, una hernia discal tratada quirúrgicamente 10%. Entonces, como veis un poco, hay mucha gente ahora en el equipo de dependencia cuando no acaban de entender el baremo de discapacidad. Es que esto, pero claro, esto la gente dice, pero un 4, un 18, realmente aquí reducir la situación de discapacidad a un número, ya sabemos que no es lo más correcto. Yo tengo un 38, un 42, pero es que eso es un baremo. Que yo tenga la amputación de la pierna es un 32, es que es un baremo. Ojo, ¿cómo puede ser? Me parece poco. Pues es que es lo que es el baremo, es un 32%. Claro, no es lo mismo una amputación de una persona joven, que le puedes poner una prótesis, que una persona de 60 años, que posiblemente con una prótesis no pueda y necesite una muleta, que una persona de 80 años, que posiblemente con una amputación de la pierna se quede en silla de ruedas. Entonces ya hay unos mecanismos que, aparte de valoración de la amputación, tú puedes valorar por la marcha. O sea, hay unos mecanismos, pero tampoco voy a entrar porque quería solo enseñar a los que valoran dependencia que nosotros tenemos unos baremos de discapacidad que a pérdida de visión en un ojo, un 14%. ¿Es mucho o es poco? Joder, he perdido un ojo. Bueno, pero en tu vida diaria, las personas que pierden un ojo, pues realmente ¿qué porcentaje de discapacidad tienen? Bueno, no sé si es mucho o poco, pero los actuales baremos dicen que es un 14%. Pérdida de visión bilateral del 50% que se mide con la agudeza visual, no es lo que nos diga la persona. Es que no veo nada. Bueno, no. Usted me dice que no veo nada, no ve nada. Tráigame un informe del oftalmólogo con la agudeza visual. La audición, lo que decía antes, bueno, pérdida de audición, un oído un 11%, pérdida total de audición 40%. Una sordera es un 40%. Una ceguera es un 75%. ¿Por qué uno es más uno que otro? Pues porque hay un consenso internacional que los problemas visuales dan mayor afectación de discapacidad que una sordera. Y luego hay algunos capítulos que te pone clase 2 de 1 a 24. El paciente está diagnosticado de algún trastorno crónico de la hemostasia, coagulación y el grado de discapacidad es leve y precisa tratamiento continuado. Entonces aquí, ¿cuánto le doy? 1 o 24. Aquí están los problemas de la valoración de discapacidad, que hay capítulos que te dan un margen de 1 a 24. Y ahí sí que hay algunos que dan un 5, otros un 15, otros un 24, pero porque no hay un baremo de limitaciones en la actividad, que es lo que dice aquí. El retraso mental tiene también un capítulo específico con su grado, que tampoco voy a
luego va a estar colgado esto. Problemas que tenemos en discapacidad. Procesos agudos, situaciones no permanentes, que es un poco lo que hemos dicho siempre. Hay peticiones y hay quejas de que estas situaciones no se valoran, pero es que la normativa actual te dice que estas situaciones no se valoran. Tú tienes que valorar deficiencias permanentes. Enfermedades nuevas, claro, es un baremo que es del 99, el anterior al 84, y van saliendo enfermedades nuevas. Pues en su momento salió el VIH. No había criterios para elaborar el VIH, una enfermedad nueva. Ahora, pues tenemos no sé qué pasará con la enfermedad post-COVID, o el síndrome post-COVID, o como se llame, pues no hay criterios. Hoy hay enfermedades nuevas que tendrá que haber, pues, criterios para valorar esas valoradas. Síndromes álgicos, que son los problemas que más tenemos, cada vez no sabemos por qué. Hay muchos síndromes álgicos de dolor, que es que, bueno, yo ando pero me duele y no hay nada, ningún parámetro objetivo, ninguna prueba objetiva que te determine qué tiene esta persona, ¿no? No hay un diagnóstico concreto, es un día me duele, otro día no me duele. Valoración en niños. Claro, la mayoría de los baremos de la AMA están basadas sobre todo en las pruebas de los adultos. Entonces tú tienes que traspasar eso a un niño, ¿qué supone? ¿No? El grado funcional 2 de una persona adulta, ¿cómo lo trasladamos a un niño al grado funcional? Es complicado, porque un niño no es lo mismo un niño de un año que un niño de 5, que uno de 8, que uno de 14. Entonces tendría que haber un baremo diferente para cada año. Es complicado, pero bueno, nosotros lo que intentamos hacer es hacer una traslación de lo que es la discapacidad del niño y si fuera adulto. Enfermedad mental, pues la enfermedad mental, por su mismo diagnóstico, evolución, pronóstico, es muy inestable. Entonces, bueno, pues eso los psicólogos tienen problemas, pero tenemos unos criterios que es lo que se aplican más o menos con sus dificultades, pero bueno, enfermedades crónicas, trasplantes, necesidad de tratamientos especiales, y esto, pues bueno, pues ya sabemos, ¿no?, lo que supone, ¿no? Los trasplantes, pues tú necesitas unos medicamentos especiales y eso es una discapacidad, pues en tu vida diaria, pues tiene una repercusión y un impacto, pero en las actividades de la vida diaria, pues bueno, yo puedo salir a pasear, o puedo, no sé, o sí o no. Enfermedades graves o de riesgo vital, VIH, cardiopatía isquémica, cánceres, claro, las limitaciones en la vida diaria. Igual es más el riesgo de que me dé un infarto, el riesgo de que este diagnóstico igual me muero, pero realmente en tu vida diaria, las actividades de tu vida diaria, pues normalmente hasta que la deficiencia es importante, no hay grave afectación. Es más el riesgo, la parte un poco psicoemocional de las personas que sufren estas enfermedades. Y los baremos, pues bueno, pues eso, ¿qué problemas tenemos? Que hay algunos capítulos que te da tramos abiertos de 1 a 24, 25 a 49. ¿Y cuánto le doy? 25 a 49. Las combinaciones, como es un baremo de combinación de deficiencias, pues hay personas que se van combinando muchas deficiencias y te sale una puntuación altísima y dices, joder, y resulta que luego te viene otro que tiene muchas más limitaciones en la actividad y como solo tiene una patología, te sale menos. Bueno, pues es lo que es, ¿no? Valoración de dependencia, que es un baremo, que es otro, que este baremo ya estaba desde el año 84, que era el baremo de tercera persona. O sea, este baremo ya existía en el año 84. Pero, bueno, pues lo pasaban los equipos de valoración, pero cuando salió la ley de dependencia hubo dos opciones, o que lo siguieran pasando los equipos de valoración de discapacidad con el mismo baremo o con otro baremo más actualizado, y en ese momento se decidió que era un baremo diferente pasado por otros equipos diferentes, que es el baremo de valoración de dependencia, que luego se reformó en el 2011 y tiene unos criterios pues también bastante similares en teoría al de la discapacidad, ¿no? Primero, la aplicación del VD se fundamenta en los informes sobre la salud. Seguimos definiendo que la dependencia es un problema de salud. O sea, tú tienes que tener un problema de salud. No porque, no, es que mi madre me tiene que vestir, que tiene un problema de salud que justifica que te tienen que vestir.
Luego, si a efectos del BVD el desempeño como la capacidad, esto es uno de los errores más gordos del baremo, no es lo mismo el desempeño que la capacidad. El desempeño es lo que hago y la capacidad es la capacidad que tengo yo de hacer una actividad. No es lo mismo, pero en este baremo se ha mezclado el desempeño con la capacidad y se valora con el periodo de productos de apoyo, se valora dentro y fuera del hogar. Entonces, ¿qué actividades? Es un baremo de actividades, no es de deficiencias. Así como hemos visto que el baremo de discapacidad es un baremo de deficiencias, por eso, bueno, pues los profesionales que tienen que pasarlo tienen que conocer bien las deficiencias, que generalmente son médicos y psicólogos, y esto es un baremo de actividades. El baremo de actividades, por los planes de estudio, pues los profesionales que en su plan de estudios tienen más estudios sobre las actividades, pues son los profesionales sociosanitarios, terapeutas, fisioterapeutas y enfermeras, ¿no? Entonces, los que dentro de su formación está el conocer escalas, pasar escalas, actividades de la vida diaria, necesidad de cuidados, y entonces un poco es un baremo diferente, que lo que valora son las actividades de la vida diaria. Y este es un ejemplo que muchos, los que son de discapacidad, no tendrán ni idea de cómo es el baremo de dependencia. Por ejemplo, hay un ítem que es cortar o partir la comida en trozos, que se valora a partir de los 7 años. El N2, que es desempeño negativo, 0 puntos. L1 con frecuencia 1 o 2, 0 puntos. ¿Qué es esto? N1, desempeño negativo. ¿Qué es desempeño negativo? Pero un niño de 7 años puede cortar la comida. No es que nos dice la madre, no, es que le corto yo. Un niño de 7 años, pues es bastante probable que la madre le corte. Pero realmente tiene capacidad o no para cortar carne. Entonces, claro, el desempeño es fácil. Me dice la madre que le corta. O una persona con temblor me dice la hija que le corta la comida. Pero realmente tiene capacidad o no. Para saber si tiene capacidad o no, tienes que tener unos conocimientos sobre el desarrollo infantil, sobre las enfermedades que tiene y valorar si puede o no puede cortar la comida en trozos. ¿Qué es diferente el desempeño? El desempeño es lo que hace. No, la madre le hace todo. Pero realmente tú ves los informes y tiene un retraso mental, un retraso psicomotor leve, y dices, esto no me justifica que este niño le tenga que hacer todo la madre. El desempeño es que le hace todo la madre, le viste, le corta todo. Pero la capacidad es diferente. Y luego la puntuación, si veis aquí, le dan en el baremo general la supervisión 3 puntos, la física parcial 3, la máxima 3,1 y el apoyo especial 3,6. Prácticamente es lo mismo. Se te puntúa lo mismo que necesites una supervisión para cortar la comida que te la corten. Entonces es prácticamente la misma puntuación. Está un poco... parece que no es lo mismo que necesites una supervisión. No, es que mientras se baña tengo que estar supervisándole y te vale lo mismo que le tengo que bañar. Pero en este baremo es prácticamente la misma puntuación. Pues porque es así, ¿no? Problemas en valoración de dependencia, pues lo mismo que antes, ¿no? Información sobre enfermedades, diagnósticos, evolución, tratamiento, pronóstico. En este caso, en la dependencia, como la mayoría de personas son personas ya mayores, de 80, 85 años, pues generalmente, pues tú sabes que pues eso va a ser progresivo, que van a ir a peor, pero bueno, siempre hay en personas jóvenes que pues tienes situaciones un poco especiales, ¿no? Situaciones agudas o no permanentes, que es lo mismo que decía antes, ¿no? Pues bueno, pues es que esto, yo sé que ahora mismo durante la CV hay que vestirle, pero ¿esto es permanente o no? Criterios uniformes de aplicación de baremos en profesionales y miembros de equipo en diferentes comunidades autónomas con interpretación de los nombres, pues lo mismo. Pues hay diferencias, así como yo por mi experiencia, así como en discapacidad no suele haber gran diferencia en los traslados de expedientes. En los traslados de expediente de dependencia sí que hay diferencias importantes en la aplicación de los criterios de baremo. Es un poco mi experiencia. ¿El por qué? Pues no sé por qué. Profesionales de valoración, pues así como en discapacidad ya sabemos que son médico, psicólogo y trabajador social, cada uno su parte, médico, psicólogo, la parte de las deficiencias. En dependencia yo he conocido valoradores de todo tipo, sanitarios, no sanitarios. Entonces, pues claro, es diferente
La valoración no es la misma, la valoración que puede hacer un médico, un psicólogo, un terapeuta, que un sociólogo, una trabajadora social, pues no es lo mismo la valoración. Pero bueno, ahí está abierto el campo de los profesionales de valoración y eso hace que las valoraciones puedan ser diferentes. Colectivos específicos, pues ya sabemos que hay colectivos un poco más sensibles, la enfermedad mental, la demencia, pues bueno, que puede ser complicado a la hora de aplicar el baremo, ¿no? La presión de colectivos, codificación de diagnósticos, una cosa curiosa, así como en discapacidad tenemos obligatoriamente los códigos de diagnóstico, en dependencia yo veo expedientes de traslado que digo, no sé qué tiene esta persona, me pasan 40 folios de papeles de todo tipo, del VVT, de no sé qué, de renta, y digo, ¿pero qué tiene? No sé lo que tiene, no sé qué diagnóstico tiene. Parámetros objetivos, claro, en un baremo de limitación de actividades es más difícil tener parámetros objetivos. En deficiencias yo puedo tener parámetros objetivos, la audiometría, la agudeza visual, pero a la hora de hacer una actividad, ¿qué parámetros objetivos tengo? Es más complicado, pero es nuestro trabajo. Síntomas inespecíficos, cansancio, dolor, valoración en niños, lo mismo, el baremo, claro, en niños, ¿dónde está la separación entre la dependencia imprescindible de la madre a la supervisión o la sobreprotección de la madre? Ahora es complicado, pero eso es nuestro trabajo, por eso los evaluadores deben tener conocimientos, que es lo que dice la norma, sobre la situación funcional y específicos sobre los niños. Tienen conocimientos específicos sobre el desarrollo para saber qué diferencia está entre este niño de 7 años que por su deficiencia podría cortar la comida y me dice la madre que no. El profesional tiene que saber, tiene que tener conocimientos. Y las enfermedades raras, ya entramos en las enfermedades raras, ¿qué problemática hay? Pues en el fondo son las mismas, ¿no? Información y formación sobre enfermedades raras, que aquí se multiplica el problema, porque si un Parkinson ya tenemos escalas, en una esclerosis múltiple tenemos la EDS, tenemos escalas de cuando vemos la historia clínica. En las enfermedades raras obviamente no hay escalas. Entonces es más difícil tener conocimiento sobre las deficiencias, el funcionamiento, pero bueno, es un poco nuestro trabajo, ¿no? Progresividad, muchas enfermedades son progresivas, pero nosotros hacemos la valoración en un momento. Siempre tienes que tener esa visión global, decir, hombre, si es una enfermedad rápidamente progresiva como una ELA, tú tienes un criterio favorecedor y tú te puedes adelantar. Pero bueno, pues me sale 20 puntos, pues bueno, le voy a dar 25, ¿no? Como en discapacidad, ¿no? Si te sale 30 y es una esclerosis múltiple, le vas a dar 33, no le dejas a nadie en 31. Y te empecé a pasar lo mismo, ¿no? Evolución incierta, claro, enfermedades raras es un problema importante, que eso, ¿para dónde va a ir? Esto conlleva a revisiones, ¿no? Tú dices, bueno, tú cuando no sabes bien, una revisión de oficio y vamos a ver por dónde va. Valoración de procesos que cursan en brotes, no es frecuente, brotes, pues esclerosis múltiple, esquizofrenia, pero normalmente lo que te dice la norma es que tienes que hacer en su situación basal, teniendo en cuenta los brotes y la frecuencia. Riesgo de gravedad, pues muchas veces el impacto que supone la gravedad de un diagnóstico, una epilepsia, es que crea un impacto en la familia. Ves que si le da un ataque, si le da más impacto igual que otras situaciones, ¿no? Criterios y informes de aplicación de baremos, profesionales, colectivos específicos, codificación de diagnósticos, como he dicho antes. Claro, si de normal hay equipos que no codifican los diagnósticos, pues si encima es una enfermedad rara, pues mucho más difícil de codificar. Parámetros objetivos, síntomas inespecíficos, valoración en niños, las enfermedades raras en niños, pues es más difícil ahora valorar. Pero bueno, si los profesionales tienen conocimiento, pues bueno, ahí están las revisiones y tú vas haciendo revisiones. Los aspectos emocionales, que es importante, sobre todo en las enfermedades raras o en las enfermedades que no tienen todavía un diagnóstico, esa incertidumbre de qué me pasará,
no sé lo que tengo. Pues empiezo con un temblor y no sé lo que tendré. Luego ya cuando tengo ya el diagnóstico, bueno, me tranquilizo relativamente, pues ya sé que tengo Parkinson, pero claro, hasta que te llega ese diagnóstico, pues los aspectos emocionales, pues ahí están, ¿no? Que son bastante más frecuentes en las enfermedades raras, porque realmente tú no sabes lo que tienes. Tú si tienes ya un diagnóstico, tú vas a Orfanet, vas a Wikipedia, vas a donde sea y ya sabes lo que tienes y tú puedes ver un poco la evolución, pronóstico, pero en una enfermedad que tú no sabes lo que tienes, pues el impacto es mucho más grande. Lo mismo que los aspectos sociales. Los aspectos sociales lo mismo, que en discapacidad y dependencia recae mucho sobre el cuidador, porque el cuidador, todos estos aspectos emocionales de una enfermedad que tú no sabes lo que tiene, pues a veces crea una angustia en los padres, qué va a pasar, qué va a ser, entonces hay una sobreprotección en muchos casos, orientación hacia recursos, porque muchas veces nos piden la valoración no para valorar el grado de discapacidad, sino para acceder a recursos, que es un poco el problema que tenemos, ¿no? Que la gente pide la valoración no para que me valoren y me orienten, no, yo quiero la tarjeta de aparcamiento y yo pido la valoración que usted me valore para tener la tarjeta de aparcamiento. No, yo quiero, hay unas becas que han salido de educación para personas con dislexia y yo, como son para personas con discapacidad, quiero que usted me dé el 33%. Y dices, no, pues que la dislexia no es un 33%. Pues es que si no me dan ustedes el 33%, no me dan... Bueno, pero ¿por qué necesito el 33% para darte una ayuda para tratar la dislexia? No acabo de entender yo, ¿no? Pues es que estamos así, ¿no? Pues creamos una norma, decimos, yo doy ayudas a las personas con discapacidad para tratamiento de logopedia. Entonces ya tenemos todo el mundo que necesita tratamiento de logopedia pidiendo la valoración de discapacidad para tener acceso a esa prestación. No porque realmente consideren que son personas con discapacidad, sino que, como necesito esto para eso, pérdida de derechos con estas revisiones que hacemos de oficio, estas enfermedades raras que mejoran, que peoran con los tratamientos. Muchas veces nos encontramos con que hay pérdidas de derechos pues porque y nadie entiende que ha mejorado. Y luego resulta que tú vas al baremo y dices, es que ha mejorado. Ha habido un tratamiento y usted ha mejorado. ¿Cómo que ha mejorado? Pues es que ya me han quitado con la... Es un problema, ¿no? Relación, valoración, discapacidad y dependencia. Inicialmente la discapacidad y la dependencia estaban unidas en un baremo que pasaban los equipos de discapacidad, que era el baremo tercera persona. Y dentro de la grado 5, discapacidad muy grave, esta persona que tenía 15 puntos en el baremo tercera persona se le asignaba un 75% de discapacidad. A raíz del baremo de dependencia, al desaparecer ese criterio de asignación del 75% de la tercera persona, ha desaparecido en los equipos de discapacidad el criterio para asignar un 75%, porque los equipos de discapacidad, aunque tienen competencia para valorar la dependencia, de facto no tienen los recursos, porque habría que tener todo el sistema informático, darles coche y no está pensado. Entonces, bueno, pues eso tienen un problema. ¿Qué es lo que ha pasado con esa separación entre discapacidad y dependencia? Que se han separado en la mayoría de comunidades autónomas, por una parte el equipo de discapacidad y por otra el de dependencia, a nivel organizativo, que salió la de dependencia y creó sus equipos, sus técnicos y sus profesionales totalmente separados de los equipos de discapacidad. A nivel conceptual, la dependencia es una discapacidad alta, o sea, es el siguiente paso, pero a que a nivel conceptual sea similar, a nivel de los baremos, son dos baremos diferentes. A nivel normativo, ha ido por su lado el baremo de dependencia y por su lado el baremo de discapacidad. A nivel de competencias, pues lo que decía, los equipos de discapacidad tienen competencia, pero no tienen los medios técnicos para hacer la evaluación de dependencia. Y esto ha habido otros problemas de coordinación, informatización, fechas de validez, homologación a nivel fiscal. Ha ido por un lado la discapacidad y por otro la dependencia. Y esto es lo que ha pasado. Que por un lado están los equipos de discapacidad y por otro la dependencia. Los de discapacidad no saben
cómo hacen los de dependencia y los de dependencia no saben cómo hacen los de discapacidad. No sé si está bien o es mal, esto es lo que ha pasado. Ahora se está todo esto, nuestros gestores se han dado cuenta de que en su momento pues parece que no debía haber sido así, ¿no? Porque ahora tú tienes que reconocer una dependencia, pides la discapacidad y tienes que ir a otro lugar diferente, con otro equipo diferente, con otro baremo diferente. La gente pero dice, bueno, pero si ya estuvo el otro día haciendo la evaluación de la dependencia, ¿por qué usted no me da la discapacidad? No, porque yo soy otro equipo, tengo otro baremo. Nuestros gestores dicen, las personas son las mismas. ¿No podéis entre vosotros aclararos, unificaros? Ya, pero si tú separas los equipos, ¿cómo vamos a hablar? Si nos ha separado. Si no tengo ni idea de cómo sea este otro. Salvo algunas comunidades pequeñas, como pues La Rioja, Navarra, que en Navarra están los equipos de discapacidad y dependencia en el mismo centro, con la misma dirección, o en La Rioja, pero en la mayoría de comunidades autónomas ni se conocen ni saben lo que hacen. Hay que intentar buscar soluciones a través de los baremos. Esta es la parte nuestra, la técnica. A nivel normativo de organización, las comunidades autónomas tienen competencia para organizarse. Y a nivel normativo, será el INSARSOL que tendrá que ser un baremo que unifique. Y en esto está un poco el nuevo baremo de discapacidad. Llevamos ya 10 años trabajando en el nuevo baremo de discapacidad adaptado a la CIF. Este baremo, voy a hablar un poco por encima, tiene varios baremos. Por uno está el baremo de deficiencia, que está basado en las tablas de la AMA sexta edición. ¿Os acordáis que en el 84 he dicho que el baremo se basó en las tablas de la AMA primera edición? ¿Qué quiere decir? Que si la AMA lleva 6 ediciones, son unas tablas que funcionan y están aceptadas internacionalmente. Entonces hemos dicho, bueno, en vez de ser nosotros los que digamos cuánto le doy, no, vamos a basarnos en las tablas de la AMA. Que, bueno. Luego está el baremo de limitaciones en la actividad que decía ya, claro, no teníamos un baremo de dificultades en las actividades de la vida diaria. Que dentro de ese baremo están limitaciones graves y totales de autocuidado y el de movilidad. Luego está el baremo de restricciones en la participación, que es lo que dice el baremo de desempeño, que es lo que dice la persona. O sea, en este baremo nosotros vamos a escuchar a la persona lo que nos dice. Le vamos a dar un cuestionario, dígame usted, o el familiar, o la trabajadora social, relléname un poco lo que está usted sintiendo, las dificultades que tiene en su vida diaria. Y luego está el baremo de factores contextuales, que son las barreras en el contexto, si esa persona no tiene acceso a prestaciones, si tiene barreras físicas, barreras auditivas, como pues en este caso, barreras visuales, y los factores personales, que es un poco un baremo basado en la CIF, que ahora voy a terminar con ello. ¿Cómo está el baremo actual? Está en las últimas fases y estemos esperando que salga publicado en el BOE. Se espera que se publique a mitad de este año. Ya hemos pasado mitad de este año, no está publicado. No sé, llevamos ya varios años y no sabemos cómo va a publicar. Llegamos un poco a las conclusiones, igual ha ido un poco rápido, pero como la mayoría sois profesionales de valoración de dependencia, yo creo que me habréis seguido un poco el hilo. Y conclusiones. Sobre los baremos, ya sé que no nos gusta a casi nadie los baremos, ¿no? Porque el reducir una situación de discapacidad a una puntuación, pues bueno, ya sabemos que no está bien, pero para eso son los baremos, para establecer con criterios objetivos y de una normativa qué grado de discapacidad o de dependencia tiene una persona. Sobre las prestaciones, a mí nos gustaría, a todos los que somos, sobre todo sanitarios, ¿no? Pues, médicos, psicólogos, terapeutas, que las prestaciones fueran más no de compensaciones económicas, que son prácticamente casi todas las prestaciones asociadas a la discapacidad, sino prestaciones de derecho, de rehabilitación, de habilitación. Eso es lo que nos gustaría a nosotros como profesionales sanitarios, pero claro, nosotros pues no llegamos para tanto. Entonces, bueno, pues ahí es lo que nos gustaría, ¿no? Pero sería una competencia más igual de salud, ¿no? Sobre los profesionales, bueno, lo mismo. Yo creo que tiene que ser un equipo multiprofesional. Somos todos diferentes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, cada uno tenemos una visión diferente y vamos a intentar juntar
Y sobre las enfermedades raras, pues lo mismo, tener un poco de sensibilidad con las enfermedades raras. Ya sé que es un poco pedir, pero bueno, vamos a intentarlo. Y vamos a ver, pues, he terminado con esto un poco, las últimas diapositivas. He dicho antes, problemática en valoración de enfermedades raras, discapacidad y dependencia. Información y formación sobre las enfermedades raras. Y voy a ir al esquema este de la CIF. Estamos en la parte de arriba, los diagnósticos. Es una competencia de salud. Entonces ahí vamos a codificar con la CIE 10, el nuevo baremo de discapacidad, y es importante el conocimiento del diagnóstico de las características de esa enfermedad. ¿Eso cómo se consigue? Pues a través, hoy día, de Orfanet, de Wikipedia y, sobre todo, que es lo que se ha comentado antes, los médicos, para nosotros un salto cualitativo importantísimo fue hace más de 10 años que a los profesionales sanitarios de valoración, en discapacidad a los médicos y psicólogos sanitarios, y en dependencia a las terapeutas, fisioterapeutas y enfermeras, tenemos acceso a la historia clínica. Claro, nosotros vamos un día a ver a la persona, pero tú tienes que ver esas deficiencias, de dónde vienen, qué tiene, la evolución, no solo que tiene esquizofrenia paranoide, la evolución, tratamiento, ingreso, regularizaciones, y eso lo ves en la historia clínica. Ha sido un salto cualitativo importantísimo en cuanto al conocimiento de todas las enfermedades, no solo de las raras, sino de las comunes, de todas las enfermedades raras. Y esto es importante, ¿no? El conocimiento, el diagnóstico y el conocimiento de las enfermedades, tanto las comunes como las raras. La progresividad. La progresividad, nosotros, este esquema de la CID, vemos, esta es una foto de un día, el día de la valoración, que es un resumen un poco de la historia de esta persona, que están el diagnóstico, las deficiencias, limitaciones, restricciones, factores ambientales y factores personales. Cuando va progresando, pues ya tendrá que pedir una revisión y iremos volviéndola a ver. Pues esto está puesto así. Sí que podemos tener un margen en algunas enfermedades, sobre todo, ya digo, las rápidas progresivas, pero en la mayoría de enfermedades, bueno, pues ahí está. Ese margen tiene que ser pequeño. Evolución incierta, lo mismo, ahí está. Tú dices aquí evolución, pues 5 minutos, muy bien, muy bien. Evolución incierta, lo mismo, por una parte está el diagnóstico, tú sabes qué diagnóstico, tú sabes, tienes las pruebas que tiene esta persona y tú más o menos como médico, como enfermera, que es un poco las que más conocen las deficiencias, pueden saber qué evolución, qué pronóstico, los cuidados que necesita y bueno, pues todo ese conocimiento tienes que aplicarlo en el baremo. Valoración en procesos que cursan en brotes, lo mismo. Ahí tenemos la historia clínica, somos sanitarios, tenemos que saber qué es esclerosis múltiple, qué evolución ha tenido, qué tipo de esclerosis múltiple es, en qué escala de la ERS está. Entonces tenemos que tener un conocimiento sobre las enfermedades. Riesgo de gravedad, pues desgraciadamente, pues ese riesgo de gravedad, pues si vas a este baremo, a este esquema de la CIF, son más factores igual personales, porque hay personas que tienen un infarto y luego dicen, pues me recupero perfectamente y yo voy al monte, y hay otros que no pueden salir de casa por si les da el infarto y te transmiten esa ansiedad que tienen y dices, bueno, estos son factores igual más personales, ¿no? ¿Y eso cómo lo valoramos nosotros? Estos factores complicados, ¿verdad? Criterios uniformes de aplicación de los baremos. Obviamente, para tener criterios uniformes, si tenemos varios componentes es complicado. Pero bueno, ahí está ese baremo y ya estamos los profesionales, que cada uno en nuestro campo y en nuestra profesión tenemos que intentar aplicar criterios uniformes y objetivos, cada uno en nuestro campo. Ahí está el diagnóstico, que es competencia de salud. Nosotros no tenemos acceso a pedir un escáner, a pedir una analítica, eso es salud. Un estudio genético nos gustaría tener en nuestros equipos profesionales, ¿no? Pero eso es salud. El diagnóstico es competencia de salud y nosotros tenemos que tener acceso a esos diagnósticos a través de la historia clínica, los médicos, psicólogos, a la deficiencia, un poco a la historia, las deficiencias, a las limitaciones a las actividades, los profesionales, procesos sociosanitarios, restricciones en la participación, qué es lo que nos dice la persona,
Claro, si juntamos todo esto en un baremo, puede ser un baremo complicado, pero estamos recogiendo aquí todos los aspectos que decía un poco al principio. Claro, es que las personas con discapacidad o dependencia, pues no es una cosa solo, no es solo la deficiencia, están las limitaciones, todas estas cosas que hay alrededor, ¿no? Los profesionales, pues por lo mismo que antes, ¿no? Pues los profesionales más adecuados, cada uno en su campo. Pues ahí están médicos, psicólogos, en la parte los sanitarios, la parte sociosanitaria, las limitaciones en actividades, ahí están las terapeutas, enfermeras fisioterapeutas, los factores contextuales y los factores personales ahí se quedan un poco ahí colgados. Nosotros ya hemos hablado más de una vez que están por desarrollar. Parámetro, codificación de diagnósticos, sigo sorprendiéndome de que eso, pues que no se codifiquen diagnósticos, parámetros objetivos, ya he comentado antes, claro, en la deficiencia sí que es más fácil la existencia de datos clínicos, de parámetros objetivos, pero en las limitaciones en la actividad, ¿cómo aplicas tú un criterio objetivo, un parámetro objetivo? Pues en algunos casos sí y en otros no. Y en las restricciones a la participación, que es lo que dice la persona, pues ahí tienes que dejar a la persona lo que te diga, ¿no? ¿Cómo es objetivo eso? Luego, la valoración síntomas inespecíficos sigue siendo un problema. Mareo, cansancio, dolor, pues es un problema para nosotros, pero es nuestro trabajo saber cómo afecta al baremo. Valoración en niños. Es un problema importante también, ¿no? Que en los niños, el impacto que hay en los niños nos gustaría, pues bueno, casi todo, yo tengo hijos, dos hijos, el impacto que supondría para mí el tener un hijo con una discapacidad, con una enfermedad, es bastante mayor de que si le pasa a mi padre, ¿no? Entonces el impacto es mucho mayor. Pero claro, eso es un criterio a tener en cuenta, es sí o no. ¿Cuál es el problema? Que la situación permanente, entramos en que tú valoras con una situación que no es permanente el impacto que tiene en ese niño el diagnóstico de diabetes mellitus, por ejemplo, todo lo que supone, los cuidados y no sé qué, pero luego cuando pasan 2-3 años, pues bueno, ya el niño, muchas veces los niños incluso lo llevan mejor que los adultos a la diabetes, se acostumbran. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora le doy discapacidad o dependencia y luego a los 2 años le quito. Eso es muy difícil de entender. Que ahora le doy, ahora le quito. Y luego lo que digo, esto tiene que estar en la normativa. Nosotros tenemos situaciones permanentes y que salga en la normativa, que los niños vamos a valorar de distinta manera. Muy bien, perfecto. Pero que salga a quién y qué criterios de valoración y qué provisionalidad. Yo no entro ni a favor. A mí me parece que con la definición actual de discapacidad y dependencia de permanencia, pues estos diagnósticos, estas situaciones de discapacidad y dependencia en los niños, pues tengo mis dudas, pero bueno, los aspectos emocionales lo mismo. Si voy aquí, los aspectos emocionales son permanentes. Antes, pues bueno, pues nos han estado comentando nuestra compañera psicóloga de todas las fases del duelo, de todas las fases, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? Que eso no es permanente. Hay que pasar todas esas fases para ver cómo se queda de forma permanente. Pero ahí están. ¿Por qué? ¿Son factores contextuales o son factores personales? Todos tenemos, ante un problema, una enfermedad, tenemos distintas actitudes y eso, a la hora de aplicar un baremo, tengo que reconocerlas como discapacidad. Los factores emocionales, no lo sé. ¿Eso es permanente? ¿No es permanente? Ahí está el baremo, ahí está la posibilidad de hacerlo, pero en estos momentos la situación tal como está en el baremo, y no sé si es momento de incluir todas estas situaciones como discapacidad o como dependencia. Aspectos sociales, lo mismo. Los aspectos sociales, sí, aspectos sociales, por lo mismo, son definitivos, son permanentes, son variables, como hemos dicho antes. Orientación hacia recursos es lo importante, ¿no? Para mí, que los recursos deberían ser no los que estemos en discapacidad y dependencia, que son casi todos recursos económicos, que desgraciadamente es así, sino recursos más centrados en la persona. Y ya termino, el nuevo baremo de discapacidad, que es un modelo biopsicosocial. La nueva definición es un modelo biopsicosocial de la CIF, tiene en cuenta todos estos baremos, es un poco más complejo, pero es más completo. Y lo que espero
que en el futuro, no sé cuándo, así como ahora discapacidad y dependencia miran por distintos sitios, la discapacidad es la misma en la dependencia y espero que en algún momento se vuelva a juntar la discapacidad y la dependencia, que los equipos multiprofesionales de discapacidad y dependencia se unifiquen y que no mareemos a las personas, que al final le mareamos con equipos de valoración, baremos diferentes, estructuras diferentes, pero la situación actual es así. Bueno, ya lo siento haberme alargado demasiado, haber ido demasiado deprisa, pero he intentado explicar un poco todos los aspectos relacionados con la valoración y los baremos de discapacidad y dependencia. Gracias. Muchas gracias, Javier, por una ponencia tan aclaratoria, por todos los términos. Y bueno, vamos un poco ajustados de tiempo, pero ¿tenéis algún comentario que hacer? ¿Alguna pregunta? Sí. Susana, ¿o comenta? Sí, hola, buenas. Yo soy Eva, de la Comunidad de Cantabria. Primero agradecerte la exposición, que ha sido bastante aclaratoria, y tengo varias preguntas, aprovechando que estás aquí. Mira, una, quería preguntarte, a ver si nos puedes ayudar un poco. Tenemos a veces problemas a la hora de priorizar los expedientes. Has comentado algo en tu exposición, pues que a veces piden, por ejemplo, para alguna beca. Nos pasa también en Cantabria, pues que quieren entrar a la universidad por el turno de discapacidad, para un trabajo que posiblemente tengan. ¿En vuestra comunidad priorizáis todos esos casos? Porque, claro, en nuestra comunidad, si priorizamos todos, no seguimos el orden de prelación nunca. Entonces, era un poco por saber si el resto de comunidades, o por lo menos la vuestra, prioriza esos casos. Sí, en la nuestra lo que hacemos es, las trabajadoras sociales son las que deciden. Todas esas peticiones, ya sea derivadas de las trabajadoras sociales de atención primaria o de centro de salud o de servicios sociales de base, mandan un correo o recibimos llamadas y se pasa a las trabajadoras sociales, y las trabajadoras sociales, si consideren ellas que, por ejemplo, eso, tú sabes que si estamos en febrero y esta persona va a entrar a la universidad, va a ser ya, entonces no puede esperar 6 meses. Entonces, si realmente vemos el expediente y vemos que si va a llegar al 33% posiblemente, o está cerca o hay dudas, le adelantamos. Le adelantamos, o para temas laborales. Si está esperando para un contrato de empleo, todas las semanas hay fallos de uno que no puede venir, otro que falla, otro que está ingresado. Entonces los hacemos, pero en una semana, o lo vemos de extra. El que tiene un poco de compromiso y me dice, pues la psicóloga, y digo, es que bueno, pues métemelo. Todos tenemos un compromiso y dice, bueno, pues si es urgente realmente, los vemos en la misma semana. O sea, no tenemos ningún problema. Pero claro, tiene que haber un motivo que justifique, y eso son las trabajadoras sociales las que conocen las prestaciones, las que deciden si tiene criterio suficiente para adelantar o no. Vale, nosotros sí que hacemos algo parecido. Y sí que miramos un poco, no es el que agiliza que ya tengo un trabajo, sino que miramos también un poco si va a llegar, claro. Esa era la idea. Bueno, otra pregunta es, decías que tanto en La Rioja como en vuestra comunidad tenéis unificado un poco la dependencia, la discapacidad. De cara a qué se pudiera hacer en la Comunidad de Cantabria, la persona que tiene pedida a la vez dependencia y discapacidad, ¿la ve un equipo? ¿Cómo hacéis? Bueno, en Navarra creo que somos los únicos que hacemos, pero bueno, si una persona pide elaboración de discapacidad y vemos, porque estamos en el mismo centro, que esa persona ha sido valorada de dependencia o ha pedido también la valoración de dependencia, esperamos a que resuelva el expediente de dependencia, y yo veo, normalmente ahora lo hago yo, pero también ha estado Wilfredo, que es el compañero que es médico, veo si tengo los datos suficientes para resolver el grado de discapacidad, y lo hago sin ver. ¿Qué son datos suficientes? Uno, el grado. Normalmente el grado, el 75 es cuando esta persona ya es dependiente para bañar, vestir, es evidente. El 65, pues cuando el baremo de dependencia anda entre 25 o 30 puntos, puede ser el 65. Y la movilidad. Claro, la movilidad muchas veces en los expedientes de dependencia de otras comunidades autónomas no tienes ningún dato. En cambio, en Navarra, como son de la misma sección, los valoradores de dependencia saben que tienen que poner en el apartado de desplazamientos dentro del hogar y fuera del hogar
cómo es la marcha de esa persona. Si precisa productos de apoyo, si es estable, si no es estable, si va con andador, si va con muletas, si sube escaleras. Entonces, ellas ponen en su descripción de la dependencia si esta persona va con muletas, va con andador, va con silla de ruedas. Entonces, como tengo ya todos los datos, yo cojo y resuelvo. Y además también tengo los datos del diagnóstico, porque en Navarra las valoradoras de dependencia, que son todas sanitarias, ellas codifican con la CIE 10 los diagnósticos. Y entonces ya tengo los diagnósticos, tengo el grado, tengo la movilidad, y en Navarra también codifican las deficiencias. Tenemos de forma un poco experimental, tenemos una codificación de deficiencias de la CIF, que les obligué a hacer, y es como son obedientes, me están codificando las deficiencias, cosa que no está haciendo nadie en toda España. Tengo todos los datos, el diagnóstico, las deficiencias, los problemas de movilidad, y el grado. Yo decido un poco que incluso hay personas que son no dependientes con 15 puntos o 20, y si veo que van con andador, pues les aplico el criterio del 50%. Como veo lo que piden, que la mayoría es la tarjeta de aparcamiento, les doy un 50% apartado B, que es el apartado de las muletas, y resuelvo. Vale, muchas gracias. Y la última ya, en cuanto al nuevo Real Decreto que va a salir, yo he leído, no me ha dado tiempo a leerle completo, pero que cambiaba un poco el perfil de los valoradores, que ponía algo así como que será al menos uno de la parte social y otro de la parte sanitaria. No sé si tú lo has visto o qué opinas. Porque lo que dicen en la comunidad nuestra es que cabría la posibilidad, entonces, como hay escasez de médicos, de poner otro perfil sanitario. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ver un poco... Ya, o sea, lo ideal, ya sabemos lo que es. Que hubiera en los equipos un médico rehabilitador, que es lo que ha sido toda la vida, porque es el que mejor conocimiento tiene sobre la capacidad, sobre el tal. Pero como no hay médicos rehabilitadores, aquí... compañera ayer nos dijo que aquí no hay, en este centro no hay médico rehabilitador porque no se encuentran. Entonces, no es lo ideal, que había rehabilitador, que había oftalmólogos, que había todos los especialistas. Es evidente que no se puede. Entonces bajamos el siguiente escalón, que son médicos. Médicos ya sabemos que está habiendo problemas porque hay muchas comunidades autónomas que no encuentran médicos. Es el siguiente escalón. Si hubiera médicos sería lo ideal, porque para un baremo de deficiencias, lo ideal es que sea un médico, un psicólogo, la parte un poco un psicólogo sanitario, que es los capítulos de enfermedad mental, discapacidad intelectual. El siguiente escalón sería un profesional sanitario, que en las deficiencias, bueno, pues podríamos hablar de una enfermería. Una enfermería por los planes de estudio. Las enfermeras tienen conocimiento sobre el sistema musculoesquelético, las enfermedades crónicas. Entonces yo creo que si no encontramos médicos, pues tendríamos que tirar de enfermeras. En cuanto al baremo de limitaciones en la actividad, el perfil para mí, por planes de estudios, no porque yo soy médico y podría decir pues, los médicos somos los mejores, no. Los que más saben de actividades de la vida diaria son los terapeutas ocupacionales. También los fisioterapeutas, pero solo en los aspectos relacionados con el movimiento. Pero claro, hay muchos aspectos de enfermedad mental que los fisioterapeutas pues obviamente desconocen. Entonces, y luego están las enfermeras que también en su formación ellas trabajan muchas escalas de actividades de vida diaria, entonces también son los profesionales más adecuados, yo creo. Y eso es lo que pienso yo, pero claro, ¿cómo va a salir el decreto? No tengo ni idea. También en Independencia salió que tenían que ser profesionales sanitarios. Y luego había una coletilla que decía que puede que no sean sanitarios y que se les da una formación sanitaria y les convertimos en valoradores de dependencia. Pero yo eso, desde luego, en Navarra son sanitarios. Porque son todos sanitarios en Navarra también, en dependencia. Sí, claro. Porque es que... ¿En Cantabria? No. Es que, muchos trabajadores sociales con formación. Yo es que, no sé... aparte, podrá haber trabajos sociales que hagan muy bien su trabajo, pero yo como responsable de la administración tengo que buscar el perfil más adecuado. Entonces estamos hablando de discapacidad, de dependencia de un problema de salud. Entonces el que tiene que ser, para mí, es un profesional sanitario. No, yo también, lo tengo claro. Yo eso entiendo, por eso yo en Navarra, pues tiene que ser sanitarios. Luego ya está la otra parte que están los factores contextuales, los factores personales, bueno, y yo ahí no entro a decir, ¿qué saldrá?
Yo obviamente, pues una cosa es lo que salga y luego, pues en este país, pues somos 17 países, 17 comunidades autónomas y lo que hemos visto en dependencia es que cada una ha hecho una cosa diferente. Muchas gracias. Perdona, a través de YouTube tenemos otra pregunta, Javier. Alberto nos dice, buenos días, si se unifican los procesos de valoración y dependencia, discapacidad y dependencia, ¿dónde consideraría que debería realizarse dicha valoración? El entorno es determinante, por lo que se debe visitar el domicilio. Nos contesta él. ¿Dónde considerarías? A ver, lo ideal, sobre todo en la valoración de discapacidad, lo que estamos viendo día a día de las personas que vienen a valoración de discapacidad es que pueden venir perfectamente, se pueden desplazar perfectamente a nuestro centro. En dependencia, no. En dependencia, uno de los motivos por los cuales yo hago el expediente de discapacidad a través del expediente de dependencia es que las personas en situación de dependencia, para hacerles desplazar al centro de valoración de discapacidad es un problema importantísimo y grave. O sea, son personas dependientes, no pueden venir solas. Tienen que venir normalmente con un hijo, si son mayores, que tiene que dejar un día de fiesta o que tienen que venir con dos personas. Por ejemplo, pues en su momento nosotros aquí en Navarra el equipo de discapacidad consideraba que no se debía hacer. Y dije, pues voy a empezar a hacerlo yo, les citaba a valoración. Y el día que me vino una abuelica de 88 años con una demencia que vino de un pueblo de la montaña, 70 kilómetros, con unas 5.000 curvas, vino mareada, el hijo tuvo que perder un día de trabajo, tenía que venir dos, porque una persona con demencia avanzada. Y yo dije, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, eso me parece inhumano. Y dije, no puede ser. A partir de ahora, me da igual lo que digan, yo voy a dar validez al informe de dependencia y no voy a hacer venir a estas personas aquí solo por el hecho de que como no le ha visto un médico, pues que venga. Pues eso es mi criterio. Pero claro, tengo que fiarme de las valoraciones de dependencia. Porque como os he dicho, yo he visto en los traslados expediente valoraciones de dependencia de personas con una hernia discal de 45 años con un grado de dependencia moderada. Y en nuestro baremo, como habéis visto, nos sale 10-15 puntos. No puede ser. Claro, si te dice, no, es que no puedo agacharme, me tiene que vestir, no sé qué. Eso es el desempeño. Pero tú como valorador de discapacidad o de dependencia tienes que saber qué capacidad. Dices, hombre, usted, bueno, como no se puede vestir con una hernia discal, pues póngase con un calzador o como ayer nos enseñaba Leticia, pues póngase con las pinzas estas, pues ya está. Eso no es dependencia, pero claro, yo he visto expedientes de dependencia con una discapacidad intelectual ligera, una gran dependencia. No puede ser, si no tiene otra enfermedad. No, es que la madre dice que le tiene que hacer todo, le tiene que vestir, le tiene que no sé qué, y es gran dependiente. Entonces, una discapacidad intelectual moderada que es súper gran dependencia y una discapacidad intelectual grave que es súper mega gran dependencia, pues no sé, hay algo que a mí no... Claro, tiene que ser ese informe fiable. Entonces, por eso yo me fío de mis valoradoras de dependencia porque están formadas, están especializadas, unas valoran discapacidad intelectual, hay dos que valoran niños, que tienen un posgrado de verdad en desarrollo infantil, y cada una, pues las fisios valoran los articulares, los procesos neurológicos, pues cada una valora sus especialidades, las enfermeras, bueno, el enfermero, tenemos un enfermero, pues todos valoran personas mayores, pero en personas jóvenes los procesos cancerosos, los procesos cardíacos y respiratorios, pues ellos van, tienen el pulsímetro, ya controlan, ya saben, y yo me fío de sus valoraciones. Perdona, te presento, eres de Cantabria también, ¿no? Ya nos conocemos, pero bueno, ¿por qué te presentes? Yo soy María José y soy psicóloga. Y quería preguntar, aunque no estás en mi misma área, tenemos muchas dudas, los psicólogos en general en Cantabria, en cuanto a la valoración del impacto emocional en enfermedades raras, como hemos visto, enfermedades crónicas o enfermedades que cursan con mucho dolor,
también. A veces los diagnósticos no están muy definidos, ni siquiera hay seguimientos especialistas, no van al psiquiatra, no van al psicólogo, pero sí que hay episodios en los que de forma intermitente pues, se hace alusión a ese tipo de sintomatología y suelen tomar tratamiento farmacológico. En ese caso, ¿vosotros soléis valorar o hacer algún tipo de...? Está hablando, yo ya que psicóloga, yo soy médico, yo ya te hablo desde el punto de vista, yo estoy en los grupos de trabajo, y en los grupos de trabajo el capítulo de discapacidad intelectual y enfermedad mental lo han hecho los psicólogos, las psicólogas y psicólogos. Una ha sido la psicóloga de nuestro centro, entonces ellas lo han hecho con los criterios que nos marca un poco la normativa de criterios psicopatológicos. Y es decir, ¿no? El capítulo es de enfermedad mental. Todos estos trastornos emocionales que no son permanentes, que son variables, para nosotros no tienen, para eso dicen los psicólogos. Y yo te hablo por lo que decían los psicólogos, porque eso se ha discutido en grupos de trabajo, en conversaciones. Ellos decían que eso no tiene entidad, sobre todo comparando con un trastorno mental grave. Claro, si en esquizofrenia le das un 35%, es que, ostras, a unos trastornos emocionales que sabes que bueno, son variables, que son permanentes, que no sabes cómo van a evolucionar, si van a ser definitivos, dices, yo ahora mismo no puedo valorarles con un 35%, equiparándole a una psicosis, a una esquizofrenia, eso es menos. Y luego, eso es provisional. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo esto, si yo ahora le doy, que pasaba muchas veces, tú si tienes años ya sabes lo que pasaba, con esos trastornos distintos que se les daban 15, 20 puntos, luego a los años pedían revisión por otra cosa y no, es que ya no voy al psicólogo, ya se me pasó, claro, me separé, no sé qué, y ahora de 20, ¿cómo le va a pasar a 0? Claro, porque eran trastornos distímicos, trastornos emocionales que no eran permanentes. Por eso los psicólogos del grupo de trabajo han tenido muchas reticencias y ellas consideran que con el actual modelo de valoración de discapacidad y con la valoración de situaciones permanentes, todos estos trastornos ahora mismo no deberían ser tenidos todavía hasta que alcancen una cronicidad suficiente, un tratamiento, un diagnóstico, que es lo que falla. Hablamos con Begoña, claro, pues que este diagnóstico falla. El sistema de salud no está preparado para estas enfermedades. Estos solo tratan el trastorno mental grave y todos estos trastornos no se tratan en salud mental. Y si no se trata, no tiene diagnóstico. Y si no tiene diagnóstico, no se trata. Nosotros, como valoradores de discapacidad, pues no los tenemos en cuenta. Nosotros nos llegan muchos trastornos adaptativos. Sí, por eso es lo que digo. Claro. Cada vez, eso es que también un poco te da la experiencia, ¿no? Porque hemos tenido muy malas experiencias con trastornos adaptativos, trastornos distímicos, sociodepresivos o como los quieras llamar, que les han dado 15 o 20 puntos y luego a los años han desaparecido y les quitas, y lo que decía yo antes, la pérdida de derechos. Eso es un problema gordísimo, porque claro, yo tenía antes el 33% que me habían contratado y ahora me quita usted. Oh, pero es que le ha quitado, pero es que usted ya no va al psicólogo ni al psiquiatra, ¿no? Claro, ves que en su momento pues tuvo un proceso pues de separación, se quedó en el paro, ahora otra vez una hernia discal. Claro, dices, yo le doy 15 por la hernia discal y tú le das 15 por los 20, le damos 32, más 3 de 75, y luego resulta que a los años te aparece y ese trastorno distímico, trastorno adaptativo, como lo quieras llamar, desaparecido, no va a salud mental, ha encontrado trabajo, se ha casado, ¿y qué hago? ¿Le bajo a 15? ¿Y en ese aspecto no estaríamos un poco sobrevalorando? Yo ahí... Pienso. Yo lo que he dicho antes, bueno, ahí está. Nosotros lo que hacemos, y este nuevo baremo va a ser así, hacemos una foto de un momento. Pero el criterio principal va a seguir siendo la deficiencia. La deficiencia. Y la deficiencia permanente, en estos casos, no va a llegar al 33%. Lo que sí falta, y me gustaría, pues ya que estás aquí, hemos tenido nuestros guantes que hemos echado, porque los que más hemos trabajado en este aspecto en el nuevo baremo han sido Miguel Querejeta y yo, que somos médicos, y hemos visto que falla ahí esta parte que están en los factores, sobre todo personales. Entonces hemos lanzado muchas veces la pelota a los psicólogos, porque nosotros entendemos que nosotros los médicos no somos quienes para valorar
todos esos factores y hemos dicho al grupo de trabajo psicólogos, oye, la CIF te dice que ahí están, vosotros estudiarlos, y han dicho los psicólogos del grupo de trabajo que, bueno, que ya saben que existen, pero que eso consideran que eso no es discapacidad, que son factores que no son determinantes, que no son permanentes y que, bueno, pero yo espero que una vez que empiece este nuevo baremo, espero que haya un grupo de trabajo, pues si estás tú estaríamos encantados, que tenga en cuenta todos esos factores y decida en un momento si tenerlos en cuenta o no. Yo ahí no me meto, ni digo ni que estoy a favor ni que estoy en contra. Pero que están ahí, ya lo sabemos. Pero que con la normativa actual de situación permanente, esas situaciones tienen difícil encaje en la normativa actual como situación permanente. Sí, No sé si los me explico. criterios realmente. Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya con esto ya finalizamos y a continuación el director del CREER, Aitor Aparicio, va a realizar la clausura. Muchas gracias a todos. Voy a dejar solito. Bueno, y como hablabais de la permanencia o no permanencia, en este caso la permanencia del curso no es para siempre y hoy pues se acaba, ¿no? Así que nada, lo primero de todo, como siempre, agradecer a todos los ponentes toda su dedicación y su esfuerzo por preparar estos 2 días de curso. Agradeceros a todos los que habéis participado en el mismo. Desde YouTube he visto que hoy hemos llegado casi a 50, por lo menos, personas en un momento determinado escuchándonos o por lo menos conectadas, y vosotras y vosotros que habéis estado aquí presenciales y que os agradecemos, a los testimonios, a todos los representantes. Dar las gracias también a MQD y a que nos han hecho posible transmitir, lengua de signos también, hacer las traducciones, el esfuerzo que eso conlleva y bueno, pues esto, esperamos que de esta forma hayamos llegado a más gente y podamos hacer posible que nuestra expectativa y nuestros deseos del curso también hayan cubierto o sean las mismas que vosotros vinisteis aquí hace 2 días y os vayáis también con esa sensación. No sé si tenemos cuestionario de evaluación, Begoña. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, en las carpetas ya habéis visto que tenéis el cuestionario de valoración, que os animo a que lo completéis para mejorar en este tipo de actividades. Y las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube lo pueden realizar también directamente en la página web, en el espacio dedicado al curso. Y ya de paso, aprovechando que tenemos y estamos conectados en redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, pues también os animo a que en algún momento, cuando volváis de viaje o estéis hoy o mañana, porque si no se enfría todo, utilizando el hashtag discapacidad y dependencia ER, pues nos mandéis también, nos devolváis vuestro feedback, ¿no? Aunque sea con una frase, con una pequeña reflexión, lo que habéis aprendido, lo que os ha supuesto y lo que habéis aprendido o lo que queréis transmitir también al resto de compañeros. Entonces, aprovechando este hashtag también, o el Twitter nuestro, lo podéis compartir y así todo el mundo lo recibimos y además con agrado, porque siempre nos ayuda a mejorar, que esto es lo importante. Y agradecer también a Pilar, que no sé dónde está por ahí, de la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Inserso. Se ha tenido que ir ya. Bueno, pues agradecerle también que ha estado estos 2 días aquí representando a la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación, que están trabajando también evidentemente en el nuevo baremo y ponerlo en marcha, y esperemos que bueno, pues todo vaya en fechas y por lo menos de aquí a no mucho tiempo pues iniciemos esa nueva etapa, ¿no? Que será bonita para todos, interesante y además beneficiosa, entiendo yo, también para los afectados y las familias. Así que nada, muchísimas gracias, buen viaje de vuelta, los que os quedáis a comer aquí, pues buen provecho y hasta la próxima vez que nos veamos por el centro. Ya sabéis dónde estamos y cuando queráis podemos seguir en contacto. Muchas gracias. Ah, la foto. No os vayáis, que vamos a hacer una foto. La foto.